Pues bueno, como veíamos, nosotros vamos a hablar el día de hoy del pueblo sacerdotal, ¿no? Ya dijimos qué es pueblo, ya dijimos qué es sacerdotal y hay unos objetivos, ¿no? Un objetivo, que es conocer los elementos fundamentales del concepto iglesia, pueblo sacerdotal. Entonces, el pueblo sacerdotal tiene que ver con la iglesia. Y hay que ver elementos fundamentales. Ya empezamos con el elemento pueblo, empezamos con el elemento sacerdotal, pero vamos viendo qué significa eso en lo concreto de nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Vamos viendo qué nos dice la iglesia, porque es importantísimo. Ustedes que a veces realizan temas para formación, a veces en los manuales ya vienen algunos elementos de la iglesia y en otras ocasiones habrá que buscar como para enriquecer. Lo que hicimos hace ratito con las preguntas era el ver, ¿no? Vamos viendo la realidad. Podríamos profundizar muchísimo más, pero bueno, vamos, por lo menos ahorita vimos cuál es nuestra concepción, de dónde partimos para poder hablar, para que lo que digamos pueda iluminar, ¿no?, esas preconcepciones que tenemos. Dice la Lumen Gentium en el número 10, citando, si pueden ver, creo que se ve el mouse, ¿sí se ve? Sí. Citando Hebreos, citando el Apocalipsis, citando la primera carta de Pedro, los Hechos de los Apóstoles y la carta a los Romanos. O sea que lo que está retomando la Lumen Gentium no se lo inventaron los obispos hace 80 años, 50 años, sino que en realidad pertenece a las raíces mismas de la Iglesia, al tesoro inesaurible que es la iglesia. Entonces dice así, ¿quién lee el primer rombo? Yo. ¿Sí? Cristo, Señor Pontífice tomado de entre los hombres, de su nuevo pueblo, hizo un reino y sacerdotes para Dios, para su Padre. Ok, Cristo. Fue Cristo, ¿no? Es un pontífice, es decir, sacerdote, es el puente entre el hombre y el Padre. Fue tomado de entre los hombres, fíjense los elementos importantísimos, ¿no? Él es el pontífice, fue tomado de entre los hombres. Él ha hecho un nuevo pueblo, ¿no? De su nuevo pueblo hizo un reino y sacerdotes para su Dios, para Dios su Padre. Ok, ¿quién lee el segundo rombo? ¿Sí? La que quiera, lea. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que lo llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ah, Por caray. ello todos... Hasta ahí. Hasta Ok. ahí. Fíjense qué bonito. Vamos a ver si puedo agrandarlo, Ok. porque algunas están en el teléfono. Los bautizados son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo. Ah, caray, ¿cuándo fuimos regenerados y ungidos por el Espíritu Santo? El bautismo. El bautismo. Nuestro bautismo. En el bautismo fuimos regenerados y ungidos por el Espíritu Santo, vamos viendo. Y fueron regenerados y ungidos como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Esto que acabamos de leer, que proviene de la primera carta del apóstol Pedro, que está en comunión con lo que dice el apóstol San Pablo, que viene en uno de los libros más importantes del Concilio Vaticano II, es el centro de la espiritualidad de la cruz. Este es el núcleo central de la espiritualidad de la cruz. ¿Por qué? A ver, porque tendría un poquito de miedo de que
tendré un poquito de miedo de que nada más repitamos algo sin haberlo entendido completamente. Y lo que les voy a decir ahorita, seguramente me van a escuchar hasta el cansancio porque lo repetiré muchas veces hasta que permeen nuestras fibras más internas. ¿Por qué el bautismo nos consagra o nos regenera? Porque nos hace hijos de Dios. Ah, caray. Entonces, ¿qué no todos los hombres son hijos de Dios? Pueden ser criaturas de Dios. Con el bautizo ya somos de la familia. Ya pertenecemos al legado. Ya somos sacerdotes, reyes y profetas, sacerdotes y reyes, gracias al bautizo. Ok. ¿Quién, otra persona que tenga otra idea o la misma que complemente? ¿Que no somos hijos de... no todo el ser humano es hijo de Dios? Sí. Sí, todos. Yo, padre, ¿Amy? Sonia. Bueno, es que tienes el Sonia, perdón, dice Amy de Ochoa. Sí, Sonia, sí, es adelante. que con nuestro celular, perdóneme, porque no tengo señal, vengo en carretera. No se preocupe. Bueno, ok. La pregunta es que si... Bueno, me la... ¿Qué cree que no la escuchamos? Se está cortando. No se La escucha. escuchábamos muy bien. A ver, la pregunta que estoy haciendo es, ¿todos los hombres son hijos de Dios? ¿Qué dicen hasta ahora? ¿Ya alguien dijo Sí. no? ¿Alguien dijo sí? Sí. ¿Y los demás qué dicen? ¿Además qué dicen? Somos criaturas de Dios y con el bautismo se nos hace, somos ya hijos de Dios. Ok. De Ok. Jesús. Bueno, que a través del bautizo nos adherimos a Jesús. A ver ahí, hecho del bautismo nos adherimos a Cristo. El pecado original, Ok, el bautismo nos hace hijos de Dios. El bautizo nos purifica, nos limpia. Nos hace que seamos parte de la familia. Herederos, ¿no? hijos de Dios. Ok. A ver, Pues, ¿quién dice? A través de la unción del Espíritu Santo, Padre, ¿no? Mándeme. A través de la unción, ya cuando somos bautizados, dice, sean consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, como casa espiritual. Ok, sí dice Sí. eso. Pero seguimos un poquito con las preguntas, porque esto es capital. Este es de los núcleos de la fe cristiana, ¿no? ¿El bautismo nos hace hijos de Dios? ¿O nos unge Dios y nos limpia del pecado solamente? Porque si el bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace hijos de Dios, quiere decir que no todos los hombres son hijos de Dios. No, sí. Sí. Todos somos hijos de Dios, pero el bautizo te da como que un poder especial por medio del Espíritu Santo para que tú puedas escucharlo más a Él. Yo así siento. Ok. ¿Quién de ustedes, la mano, dice o cree que todos los hombres, por ser criaturas de Dios, son hijos de Dios? Alce la mano. ¿Quién de ustedes cree que en realidad el bautismo es lo que nos hace hijos de Dios? Alce la mano. Esto es muy importante. Fíjense, yo tengo un sobrinito que es bien simpático. Es precioso, precioso y es bien ocurrente. Yo sé que no es malo, ¿no? ¿Por qué? Regina, qué bueno, no sé ni lo que tú me respondiste, pero ¿por qué mi sobrinito no es tu hijo? ¿Regina? ¿O alguien más? Sí. Realmente no lo sé, padre. Yo me quedé con eso de que se nos enseñó que todos somos criaturas de Dios. ¿Sí? Y que al bautizarnos nos convertimos en hijos de Dios. Sí, esa es la respuesta. Pero esa parte no, ahorita que la está diciendo, no la comprendo bien.
porque apenas voy en preguntas. Yo todavía no me he dicho ni una cosa ni la otra. Lo que estoy tratando de hacer es evidenciar lo que tenemos en el corazón. ¿Por qué lo quiero evidenciar? No es para ver quién está mal o quién está bien, sino para que cada quien haga conciencia de lo que cree y a partir de esta charla pueda haber una maduración en la fe, ¿no? Entonces yo hasta ahorita todavía no digo nada, estoy presentando preguntas. Padre, yo pienso que todas las criaturas somos hijos de Dios, pero con el bautismo ya formamos parte del pueblo de Dios. Ahorita vamos viendo. Benita, usted que levantó la mano y después Marisa. No quiero que Marisa me diga porque a lo mejor me ceba la siguiente pregunta. Pero Benita, todas las criaturas son hijos de Dios. Le repito la pregunta. Yo tengo un sobrino que es bien bonito, bien simpático y bien bueno. ¿Por qué mi sobrino no es hijo de usted? ¿Por qué? O sea, yo pienso que con el bautismo es cuando ya formamos... Olvídese del bautismo. Okay. ¿Por qué mi sobrino no es hijo de usted? Porque no nació de mí. Exactamente, no llevamos la misma sangre. Porque no nació de mí. Eso es importante. Ok, entonces, imagínense esa pintura que... No, no es cierto. Esa no la hice yo. Pero esta, mal hecha, pero ahí voy, mis primeros pininos como pintor. Esta, yo las pinté, ¿no? Son mi creación. ¿Son mis hijos? Yo las hice con mis manos, ¿eh? ¿Son mis hijos? Sí. Es su creación. Sí. Por eso son criaturas. O sea, esto sería, en el ejemplo, una criatura, pero no es mi hijo, ¿o sí? No. Bueno. ¿Qué hace que alguien, o algo, pero yo creo que es alguien, porque es animado, sea mi hijo? Mío, del Padre. Bueno, sí, ¿qué haría que alguien fuera mi hijo? Que sean de la misma sangre. Pues nace de La sangre. Que fuera engendrado, el sobrino, ¿no? Que nace. Padre, el sobrino no puede ser hijo mío porque no lo he registrado. Tengo que registrarlo. No, Okay. Si usted lo registra, legalmente es hijo de usted, pero ya automáticamente tiene su ADN. Padre. Es hijo por adopción, ¿no? Sí. Pero no es un hijo biológico. Lo puede llamar hijo absolutamente y lo puede tratar totalmente como un hijo biológico. Es hijo por adopción, ¿no? Hijo, y tiene derecho a sus bienes. Y tiene derecho a sus bienes y hay un vínculo bellísimo. Él lo puede tratar, usted la puede tratar como su hijo, pero no es el hijo biológico, ¿no? Es un hijo adoptivo. Y el trato puede ser igual o hasta mejor que el que pudiera ser un papá con su hijo biológico, ¿no? Sí. Puede ser hasta más bonita y la relación más intensa. Pero biológicamente no es su hijo. El elemento que hace que alguien pueda ser mi hijo esencialmente, ser mi hijo, es que salga de mis entrañas, ¿no? Que sea por mí engendrado. Y nosotros, cuando decimos el credo cada domingo, decimos que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre, ¿no? Sí. Engendrado, no creado. Esto es importantísimo. Ahí alguien está hablando y no identifico quién, y está como diciendo bien esto del credo, lo estaba diciendo. Les dice, engendrado, no creado. De la misma naturaleza que el Padre. De la misma naturaleza que el Padre. Perfecto. Entonces, esto que está aquí podrá ser hermoso. Y esto podrá ser hermoso. Ay, no lo están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí se ve? Sí, lo vemos. Ah, sí, ya quité la presentación, ¿verdad? Pero esto no es mi hijo, es mi creación. Nosotros somos criaturas de Dios, eso sí. Y Dios a lo mejor trata a todos los hombres como si fueran sus hijos, porque Él es bien amoroso, ¿no? De hecho, el pueblo de Israel descubría en las actitudes de Dios como elementos como de un padre, ¿no? Y el pueblo de Dios, en ocasiones, o sea, el pueblo de Israel, llamaba a Dios Padre.
Sabían que no habían nacido, no estaban engendrados por Él, pero descubrían las características de Dios como a un Padre. E incluso en la revelación, Dios dice, ustedes son mi primogénito, ¿no? Porque los trata como a un hijo. Pero hay una palabra importante en esa expresión, el cómo. Como a un hijo. Como en el caso de un hijo adoptado, un papá, una mamá puede tratarlo como a un hijo verdaderamente, ¿no? Pero no es un hijo biológico. Nosotros somos criaturas de Dios, todos los seres humanos. ¿Por qué el bautizo hace que nosotros seamos hijos? Bueno, hasta aquí estamos de acuerdo entre lo que hace a una persona hijo y lo que no lo hace hijo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí díganme, ¿alguna de ustedes está en desacuerdo con que esto no es mi hijo? ¿O alguien cree todavía que esto sea mi hijo? No. 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 Es una creación mía, ¿no? Ok. ¿Por qué el bautismo? Porque eso dicen, ¿no? Eso nos enseñaron y está padrísimo asumirlo y con un espíritu de fe, pero esperemos que hoy podamos comprenderlo a profundidad. Y es esencial, por eso decía que a lo mejor no voy a terminar la presentación, porque quería profundizar precisamente en esto, y la presentación pues tiene los elementos del manual, ¿no? Entonces, ¿por qué el bautismo me haría un hijo? Por gracia del Espíritu Santo. Por gracia del Espíritu Santo, muy bien, sí, pero ¿eso qué significa? Porque somos nuevas criaturas en Dios, por eso dice que somos regenerados. Perfecto, somos regenerados. ¿Cómo se realiza esa regeneración? A través del Espíritu Santo nos adherimos a Cristo. Muy bien, nos adherimos a Cristo. Muy bien, por ahí va la cosa. ¿Y cómo sucede esa adhesión a Cristo? Por el Espíritu Santo, sí, pero ¿cómo? A través del bautismo. Por la unción que nos y el agua que nos pone, ¿no? En el bautismo. A mí les voy a confesar algo aquí. Espero no no escandalizar y como se está grabando, espero no quemarme ante la Iglesia Universal. A mí personalmente, me parece que la modalidad en la que hacemos el bautizo hoy por hoy le quita fuerza al símbolo del sacramento. Lo que la Iglesia celebraba en los primeros inicios es sumergir a la persona en agua, ¿no? Ahora, como queremos las cosas más light, ¿no? Y ahora hay leche deslactosada, café descafeinado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora hay presencia virtual, pues queremos las cosas más light, ¿no? Entonces, ay, no, padre, pues encuerar al niñito ahí para meterlo en el agua, ay, qué trabajo. Mejor nomás mojen la cabecita, ¿no? Y así nos quitamos de problemas. Pero el símbolo es importante. ¿Ustedes saben qué significa? ¿Qué significa? No qué hace, cuáles son las características. ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir. ¿Quién lo dijo? Yo. Sumergir, exactamente. Significa sumergir. Y entonces, vámonos a lo que dice Jesús antes y después de la resurrección. Pero digamos, en la resurrección, Jesús dice, vayan, después de la resurrección, por todo el mundo y bauticen. Otra palabra para decir bautizar. Sumerjan. Vayan por todo el mundo y sumerjan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan por todo el mundo y sumerjan en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Entonces, por ahí, Amy, que no es Amy, perdón, ¿me puedes repetir tu nombre? Sonia. Sonia decía, nos adhiere a Cristo. Vamos a poner un ejemplo diferente. Este ejemplo me lo dirán hasta el cansancio, ¿eh? Pero si yo tengo aquí un vaso con agua, y el agua que tengo aquí sería como agua de Granada, imagínensela bien rica y fresca a la mitad del verano, ¿no? Y yo tengo un trapito de los bebés, de esos que son hasta suavecitos, blanco, porque está bien lavado con suavitel, ¿no? Y así para que el bebé que tiene una piel sensible pueda dormirse. Entonces, hasta ese trapo es como tierno, ¿no? Se le antoja a uno como poner la cabecita ahí. Bellísimo este trapito. Pero si yo pongo este trapito blanco y lo sumerjo en el agua de Granada roja y la saco
¿qué le pasa a ese trapo? Se va a pintar. Absorbe el Se agua. pinta de rojo. Se colora todo de rojo, ¿no? Si yo meto mi pluma, esta pluma, y la meto en el mismo vaso con agua de granada roja, cuando lo saco, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa? Queda mojada. Queda mojadita. Si yo la hago así, ¿queda toda impregnada de rojo? No. No. La fe de la Iglesia nos invita a entender que el bautismo nos hace como si fuéramos ese trapo blanco, precioso, porque un niño puede ser precioso, puede ser tiernísimo, puede ser, no ha cometido pecados, ¿no? Pero es sumergido en el agua de granada, digamos, para que sea visualmente, empiece a ser un poquito más cristiano el ejemplo, es sumergido en la sangre de Cristo para que cuando salga, todas sus fibras estén impregnadas de este color rojo, de la sangre de Cristo. Por el Espíritu que está ahí mismo, todas las fibras del hombre, de la mujer, del niño, del adulto que es bautizado, es decir, que es sumergido en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, salen impregnadas de Cristo. ¿Se entiende? Y entonces, como precisamente por la fuerza del Espíritu Santo, decía Sonia, creo que es Sonia, tengo mala memoria para los nombres, se adhiere, ¿no? O se adhiere toda la persona de Jesucristo a nosotros, entonces cuando salimos siendo los mismos, pero no salimos siendo lo mismo. ¿Entiende? Yo entro siendo Luis, ¿sí? Salgo siendo Luis, pero no soy lo mismo que aquello que era antes de entrar, porque cada fibra de mi ser está impregnado de la presencia de Cristo. Entro siendo una criatura maravillosa, el hombre es la cereza del pastel, y cuando salgo, soy una criatura maravillosa, cereza de la creación, pero impregnado de Cristo. Y como Cristo es aquel que ha sido engendrado eternamente por el Padre, nosotros al estar impregnados en todas nuestras fibras del único Hijo, el único que sí fue engendrado eternamente por el Padre, entonces nos transformamos ¿en quién? En Cristo. En Cristo. En hijos de Dios. ¿Se entiende el por qué? Ok. ¿Sí se entiende? Sí, o sea, cuando sale con el agua tinta, por así decirlo, la tela realmente se transforma porque ya no es igual. Ya no es igual. Ya perdió incluso la textura. Claro. Es siempre, digamos, es la misma tela, pero no es lo mismo porque, porque ya está impregnada, ¿no? Entramos criaturas, salimos hijos de Dios. No porque por magia, no porque ahí hay como una adopción. Es mucho más que la adopción, porque el único Hijo, Jesucristo, el Hijo del Padre, la palabra eterna del Padre, se queda impregnada en todo nuestro ser. Por eso se dice que imprime carácter. No sé si habían escuchado esa expresión. Sí. Imprime carácter quiere decir que hay un sello indeleble. ¿Por qué es indeleble? Precisamente porque cada fibra de nuestro ser está impregnado de Cristo. ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Margarita, ¿otra vez? Sí. Le comentaba, por eso es cuando dice, entiendan, yo antes les decía a ustedes amigos, y ahora ya les digo hermanos, ¿verdad? Que entendamos eso, pero fue cuando ya reciben ellos el Pentecostés, ¿verdad? El Espíritu Santo. Sí, no me acuerdo del texto, porque hay uno donde dice, los llamo siervos, y el siervo no sabe lo que hace su amo, yo los llamo amigos, ¿no? Pero en alguno, a nosotros nos enseña, ¿no? El Padre Nuestro. Entonces ya nos empieza a llamar Padre a su Padre, ¿no? Hay un elemento importante. Cuando Cristo muere, dice San Juan,
en el momento entregó el Espíritu, ¿no? Entonces, entre el momento de la cruz y Pentecostés, el Espíritu Santo empieza a obrar en el mundo y ahí, por la fuerza de este Espíritu, todos los bautizados empiezan a ser regenerados, ¿no? Seguramente los apóstoles, María y los cercanos ya habían sido bautizados por Jesús, porque el mismo Jesús ya enviaba a bautizar, ¿no? Enviaba a sumergir. Entonces, digamos, sí, es un proceso. Seguramente ellos ya eran sus hermanos, ¿no? Ellos ya eran Cristo. Por eso les enseña el Padre Nuestro. Ustedes que ya fueron bautizados, muy probablemente, llamen a Dios Padre, ¿no? Y eso lo fueron comprendiendo poco a poco los discípulos, porque no es algo tan fácil de comprender, ¿no? De hecho, ellos comprendieron plenamente con el Espíritu Santo. El Espíritu fue lo que les ayudó a comprender todo esto. Sí, Y de ellos, pero los sucesores de ellos no lo entendían muy bien. Entonces, por eso se reunían cada X tiempo los obispos para desmenuzar lo que había en la revelación y poder llegar a estas afirmaciones, ¿no? Que todos tengamos la certeza de que esto es así. Pues bueno, lo dice Pedro, lo dice Pablo, somos hijos de Dios por el bautismo. Ahorita voy a continuar con el texto y después regreso al bautismo. ¿Les parece bien? Sí. Vamos a... Aquí está. Aquí está. ¿Qué están viendo? Ya la presentación, ¿verdad? Entonces dice, los bautizados, es decir, los que fueron sumergidos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, los que fueron sumergidos en Cristo y por el Espíritu Santo fueron transformados en otros Cristos en el mundo, son precisamente consagrados, son hechos sagrados, ¿no? ¿Por qué con? Porque con quien es Dios, nosotros fuimos sagrados, ¿no? Sin Dios, sin Cristo, sin la Trinidad, nosotros no pudiéramos ser sagrados. Entonces fuimos consagrados, fuimos hechos sagrados, es decir, fuimos divinizados con quien es la divinidad, con Cristo y la Trinidad. ¿Me explico? Entonces los bautizados son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo. Casa espiritual. Cada uno es casa espiritual y ejerce o vive un sacerdocio santo. Y esto, bueno, no, siempre sí voy a ir a la otra pregunta ahorita. La otra pregunta es, ¿cuáles son las 3 características esenciales del Mesías que esperaba el pueblo de Israel? El pueblo de Israel esperaban a un Mesías con 3 grandes características que a lo largo de centenarios de años se iban como repitiéndolas y descubriéndolas. El gran Mesías tenía que ser ¿qué? Un libertador. Poderoso. Un guerrero. Libertador. Un guerrero, por ahí decían. Poderoso. Poderoso. Libertador. Rey. La misión era liberar al pueblo de Israel, perfecto, pero ser rey es parte de su ser, ¿no? Sería hijo de David. Y las escrituras lo dicen continuamente. Se dice mucho de aquel que tendría que ser el Mesías, pero uno de los elementos que más se repite es este. Tenía que ser rey, ¿no? Hijo de David, del linaje de David. Las escrituras hacen un esfuerzo por ayudarnos a entender que verdaderamente, ahí sí por adopción, ¿no? De un lado, y parece ser que por sangre a través de María, era hijo de David, era hijo de reyes, era rey. Muy bien. ¿Qué otro elemento tenía que tener? Sacerdotal. Que viniera de un pueblo sacerdotal. Sacerdote. El pueblo sacerdotal sí medio se decía, se insinuaba, pero lo que sí ya estaba claro, y cuando se habla en los dos, bueno, en el texto en el que se habla de Melquisedec, se dice que tiene un sacerdocio eterno, ¿no? Se habla de Melquisedec, ¿no? Melquisedec, ojo, que ofrece vino y pan. Es el único caso en la escritura del Antiguo Testamento donde un sacerdote, en lugar de ofrecer animales,
o ofrecer productos de la siembra, ofrece vino y pan. Interesante, ¿no? Melquisedec es la gran figura de Jesucristo. Ya venía anunciado. ¿Quién consagró sacerdote a Melquisedec? ¿Sabe? No se dice. No se dice. Y por eso uno de los salmos dice de un sacerdocio eterno, ¿no? Según el rito de Melquisedec. O sea, nosotros sabemos quiénes son los sacerdotes de la antigua alianza, ¿no? Porque fueron de la casa, me parece que de los levitas, ¿no? Pero no sabemos quién consagró y por cuál rito fue consagrado Melquisedec, que era rey, aparte de todo, ¿no? Era un rey que era sacerdote, extrañísimo, es una figura única en el Antiguo Testamento. Un rey, un sacerdote que ofrece pan y vino, ¿no? Interesante. No se dice cuándo inició su sacerdocio, no se dice cuándo terminó su sacerdocio. Se dice que es sacerdote, sacerdote eterno, nos lo viene a enseñar la carta a los hebreos. Muy interesante. ¿Y cuál es el otro elemento importante que tenía que tener el Mesías? Profeta. Que tenía que ser hombre también. ¿Tenía que ser qué? Hombre. Sí, definitivamente. Tenía que ser un hombre, ¿no? Ellos no se imaginaban jamás que tenía que ser Dios. Tenía que ser hombre. Y Jesucristo fue totalmente hombre. Era un hombre, muy bien, que era sacerdote, que tenía que ser rey de la casa de David, ¿no? Sacerdote, y tenía que ser profeta, ¿no? El profeta es aquel ungido por Dios para poder anunciar. Y de hecho, en los evangelios hay muchos que reconocen a Jesús como un gran profeta. De hecho, los que van hacia Emaús dicen, sabemos de Jesús. ¿A poco no has oído de Jesús? Un profeta potente en obras, ¿no? O sea, se reconoce que es un profeta. Pues bueno, estas son como las características esenciales del que tenía que ser el gran libertador de Israel. Un hombre, sacerdote, profeta y rey. Las expectativas del pueblo de Israel fueron superadas por mucho, porque aquel que era totalmente hombre era totalmente Dios también. Eso lo entendemos nosotros. Era difícil entenderlo en su momento. Padre, y entonces nosotros, ¿cómo quedamos al ser nosotros por el bautismo sacerdotes, reyes y profetas? ¿Cómo quedamos? Pues nosotros no somos Mesías. No somos Mesías, pero el Mesías está el Mesías sí está habitando en ti por el bautismo. Cristo sí está habitando en ti. Y de hecho, si eres en gran medida con el Hijo, eres Mesías, eres ungida. Lo acabamos de ver en el texto, ¿no? El texto que de la Lumen Gentium, donde la Iglesia reconoce. ¿Se acuerdan qué significa Mesías? La palabra Mesías, ¿qué significa? Ungido. Ungido, exactamente. Y aquí dice, los bautizados son consagrados, son hechos sagrados ¿no? Por la regeneración y la unción del Espíritu Santo. Y de hecho, para que no quede duda, nosotros, después de que somos sumergidos, ¿no? Hay otro símbolo en el bautizo, que es precisamente la unción, ¿no? Y entonces, el sacerdote ministro de la nueva alianza, nos unge y en el momento de la unción declara que también nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Así es. ¿Sí se entiende esto? Sí. Sí. Entonces, ok, perfecto, te adelantaste un poquito, porque si Jesucristo es sacerdote, profeta y rey, esa es su esencia, y Jesucristo por el bautismo ha impregnado todas las fibras de nuestro ser, nosotros con Jesucristo somos entonces sacerdote, profeta y rey. ¿Se entiende esto? Sí. Me parece que la dimensión sacerdotal engloba las características de la realeza de Cristo y de su ser profeta.
Porque el sacerdote, al ser el puente entre Dios y el hombre, anuncia la palabra de Dios a los otros, ¿no? Entonces es ya también profeta. ¿Me explico? Porque está haciendo de puente. Y el sacerdote, como es el servidor por excelencia, ¿qué mayor servicio puede haber que el de liberar al hombre? ¿O les parece que no es un servicio? Que no es un servicio? Sí, lo es. Sí. El rey, en realidad, el elemento capital del rey era el servicio del pueblo, ¿no? ¿Se acuerdan que en Israel primero era gobernado por jueces? Pero primero por los patriarcas, luego por jueces, y el pueblo de Israel quiso, danos un rey, danos un rey, danos un rey. Y dijo, aguas, yo sé lo que les digo, no les conviene, danos un rey. Les da un rey, pero la característica central del rey, por voluntad de Dios, es que sean los siervos por excelencia y los servidores por excelencia del pueblo de Israel. Entonces, otra característica o el elemento esencial del rey es el servidor o el siervo de todo el pueblo, ¿no? Entonces, digamos que como el sacerdote presta el servicio de santificar al pueblo, presta el servicio de liberar al pueblo, presta el servicio de unir a Dios con su pueblo, presta el servicio de proclamar la verdad de Dios, de anunciar quién es Dios siendo profeta. Entonces, digamos que la característica sacerdotal de Cristo engloba el sacerdocio y la realeza. ¿Me explico? Sí. Habrá quien diga, no, personas de otra espiritualidad. En realidad, es la realeza de Cristo la que engloba el sacerdocio y el profetismo. Pues no sé, yo no veo cómo, pero seguramente, porque Cristo, al decir una característica de Cristo, se empiezan ya a conectar todas las características. Entonces, Cristo es sacerdote, profeta y rey. Nosotros, por el bautismo, somos sumergidos en Cristo, ¿no? En la Trinidad y por el Espíritu Santo, saliendo, ya no somos solamente criaturas, sino somos hijos de Dios. Y aquí, ¿por qué es tan importante bautizar? Es tan importante bautizar porque la criatura hermosa, que puede ser un niño, pasa de ser eso, una criatura hermosa, a ser hijo de Dios. Y sí hay una diferencia esencial, ¿no? Pasa a estar ungido y se le donan 3 misiones, que es la de ser sacerdote, profeta y rey. Digamos, nosotros lo englobamos en sacerdote. Entonces, sí es importante el bautismo, es capital, porque teniendo el Espíritu Santo podemos, ahí sí me uno a lo que estaban diciendo casi todas, tenemos como ciertas características a nuestro favor, claro, porque el Espíritu está en nosotros, porque Cristo está en nosotros, y entonces podemos vivir la vida en una manera diferente, en el servicio y encontrar la realización de nuestro ser en el servicio, en el anuncio de la verdad y de Jesucristo, encontrando la plenitud de nuestro ser en eso, y en la ofrenda de la propia existencia, santificando cuanto vivimos, en el ejercicio de nuestro sacerdocio y encontrando ahí la plenitud de nuestro ser. ¿Por qué digo la plenitud de nuestro ser? Porque si yo soy sacerdote y no ejerzo mi sacerdocio, entonces yo voy a quedar medio mocho, ¿no? Si yo soy profeta y no ejerzo mi profecía, entonces yo quedo medio mocho. Si yo soy, no si yo tengo, porque hay muchos elementos. Yo puedo estar pelón, eso no es esencial. Yo me puedo injertar pelo mañana y ya cambio. Eso no es no pertenece a mi ser. Eso es un accidente. Puedo estar rapado, puedo estar orejón. Es más, me puedo cortar una oreja o un brazo y no dejo de ser yo. Pero un elemento que sí es natural y que por más que haga lo que haga no dejará de ser, es que yo soy hombre, ¿no? Eso no podrá cambiar jamás. Pertenece a mi ser. Soy hombre. Y a mi ser específico es que yo soy único. Entonces soy Luis Alberto Tirado Becerril. Eso sí pertenece a mí. Me podré cambiar el nombre civilmente, pero lo que significa Luis Alberto Tirado Becerril, eso está unido a lo que yo soy, ¿no? Podré tener cosas, casas, teléfono o no tenerlo. Esos son accidentes. Si en lo profundo de mi ser fui bautizado, entonces yo soy cristiano, ¿no?
y soy iglesia también, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces eso ya es parte de mi ser. Podré negarlo, podré decir que no, pero entonces comienzo a quedar mocho. Podré no vivir mi sacerdocio, mi profetismo o mi realeza y quedo mocho, porque esos son elementos constitutivos de mi persona. Y cuando yo no camino hacia esos elementos, yo me quedo como a la mitad. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? ¿Hay preguntas, hay quejas, sugerencias? O díganme si no están de acuerdo porque la iglesia, porque la Biblia dice otra cosa. De acuerdo. ¿Sí? ¿Segurísimas? Ok, entonces podemos continuar. Dice, los bautizados son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual, es decir, en la casa habita el Espíritu, ¿no? En nuestro ser habita el Espíritu, es una casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? ¿Para qué somos sacerdotes? Para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan, es decir, de nosotros para Dios haya sacrificio. ¿Qué cosa significa sacrificio? Mira, las borregas. Acá, mueve la ventana. ¿Quién de ustedes hizo un sacrificio para venir a esta charla? Por ahí alguna dice, hijo, yo sí hice un sacrificio. ¿No? Renuncié a algo, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguno de ustedes ha hecho sacrificios por sus hijos? Sí. Sí. ¿Sí? A ver, 2 ejemplos, nada más 2, y ahorita vemos si sí son sacrificios o no. Dejar de trabajar. Dejar de trabajar. Eso, ¿y por qué sería un sacrificio? Dejar de trabajar temporalmente. ¿Por qué sería un sacrificio? Porque es un ingreso menos en la casa, pero le estoy dando un apoyo a mi niña en la escuela. Ok. Estoy pasando más tiempo con ella, entonces sacrifiqué un rato, se puede decir lo económico, por un apoyo moral hacia la niña, que era su primer año en la primaria y iba a ser a través del medio virtual. Entonces ese tiempo que dejé de trabajar, pues no iba a generar ingreso a la casa. Claro. Y se sacrificaron un poco más de cosas, pues para apoyar a la niña. Yo al contrario, para mí el sacrificio fue por los hijos, trabajar para tenerlos en una muy buena escuela, ya más grandecitos, para poderles dar la mejor educación posible y tener que estar cumpliendo con las cosas de mamá, de la casa y más aparte estar trabajando y a veces jornadas de 12 horas. Para mí, al contrario, fue el trabajar, fue el sacrificio. Perfecto. Dependiendo de la propia realidad, entiendo que para ustedes sacrificios es hacer algo que implica mucho trabajo, que implica renunciar a algunas cosas por algo más que ustedes retienen importante, ¿no? ¿Sí es así? ¿Renunciar a algunas cosas? Sí. Hacer algo para alguien. Para un bien que ustedes retienen importante, ¿no? Y si yo les dijera que en realidad eso en su origen no es un sacrificio. ¿Qué significa la palabra sacrificio? ¿Renuncia? Seguramente en el diccionario viene así, renunciar a algo, ¿no? Y que te cueste trabajo. Pero vamos a la etimología. Saben que la etimología son como las raíces de las palabras, ¿no? ¿Cuál es la etimología de la palabra sacrificio? Ofrezca, de ofrecer. Sacrificio. ¿No? Santo. ¿Cómo? Sacro. Sacro. Y en realidad el fisio no es santo, sino viene del fare, ¿no? Sacrum fare. O facere. Facere viene de hacer. Sería como hacer. Sacrum facere. Sería hacer sagrado. Hacer santo. Entonces, en el Antiguo Testamento descubrimos que los sacerdotes hacían un sacrificio, ¿no? Ofrecían sacrificios, pero no significa que era matar a alguien, o el centro no estaba en lo que le costaba a la gente llevar el animal o llevar los productos del campo, sino estaba en el hecho de que de los productos del campo, de los bienes que tenían, llevaban algo, renunciaban a algo, ¿no?
para dárselo a Dios, para que entrara en la atmósfera de lo sagrado, ¿no? Entonces yo, cuando iba a visitar el pueblo de Israel, si era muy pobre, podía llevar 2 palomas, ¿no? Que pertenecían, o sea, con mis bienes me hice de esas 2 palomas, a lo mejor las compré, pero es el fruto de mi trabajo y se lo presento a Dios. Parte del fruto de mi trabajo lo hago de Dios, lo hago sagrado, lo hago santo. ¿Se entiende esto? Sí. El sacrificio de Abraham, ¿se acuerdan de Abraham, de su hijo? Sí. Isaac. El hecho no estaba en matar a Isaac. El hecho estaba en que la voluntad de Abraham fuera la de darle a su hijo a Dios. Y fue toda la lucha y la maduración que hizo Abraham. Abraham verdaderamente realizó el sacrificio. Es decir, le dio a su hijo a Dios, a lo mejor en una modalidad diferente a la que él pensaba, ¿no? Él pensaba que Dios se lo estaba pidiendo con la muerte del hijo, que es una forma, ¿no? Te entrego la vida de mi hijo es tuyo, Señor. Es decir, no me apropio de mi hijo, te lo doy completamente a ti, que sea totalmente tuyo. Y cuando Abraham hizo eso, cuando Abraham reconoció que su hijo nunca fue suyo, sino que siempre fue un don de Dios, entonces, a través de su ángel, le dice, detente, ¿no? Detente. Que el cabrito que está por allá sea el símbolo del ejercicio que ya hiciste. La de hacer que tu hijo fuera total, la de reconocer que tu hijo, porque Abraham no era totalmente sacerdote, ¿no? Era patriarca, pero la de reconocer que tu hijo es de Dios, ¿no? Había en lugar de, se ponía. El cabrito en lugar del hijo. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Eso también me lo irán hasta el cansancio, porque a pesar de que lo estoy diciendo ahorita, yo sé que dentro de 1 hora dirán, híjole, me costó muchísimo, qué sacrificio llegar a preparar la cena para ustedes, porque el padre no hablaba y no se callaba, qué sacrificio. Sé que, porque estamos como condicionados culturalmente, y la palabra a veces la usaremos en algo que en realidad no es, pero como apóstoles de la cruz, ¿no? Como bautizados conscientes, tendremos que ir cambiando el chip. ¿Para qué? Para que hagamos de toda nuestra existencia, aquí viene, ¿no? Que por medio ¿por qué no me lo deja ver? No ve el mouse. Ah, ya. Por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales. ¿Se entiende? Entonces, lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando. La misma iglesia lo declara válido para todos de quien es bautizado. El apóstol de la cruz toma más conciencia de esto y dice, sí, yo de aquí soy. Yo nací para esto, ¿no? Esto pertenece a mi ser, porque por vocación somos llamados a ser apóstoles de la cruz. Es decir, a tener una mirada particular, que es la de Jesús, sacerdote y víctima. Esto significa precisamente esto, que por medio de toda obra, el hombre cristiano ofrezca sacrificios. Es decir, ofrezca acciones sagradas o haga sagrado toda obra. Sería parafrasearlo un poquito. ¿Me explico? Entonces, padre, mándeme. Padre, o sea que si ofrecemos nuestro día, aunque no nos pase nada interesante o nada cansado o nada así, si lo ofrecemos, lo estamos haciendo santo nuestro día. Aunque no sea cansancio, ni tristeza, ni preocupaciones, ni cosas feas, pero lo estamos haciendo santo porque lo ofrecemos. Absolutamente sí. Ahora, es un proceso. Pero no es un sacrificio. Es totalmente un sacrificio. Sacrificio significa hacer sagrado. Si tú tu día lo haces sagrado, ¿qué dice aquí? Por medio de toda obra del hombre cristiano. Fíjense nomás. Toda obra del hombre cristiano. Ofrezcan sacrificios. ¿Sí? Por poner un ejemplo así medio burdo quizás. Cuando uno va de compras y a comprarse algo bonito, o sea, eso no es un sacrificio, pero es
cuando tú lo ofreces o algo, ¿a eso se refiere? Sí, que toda Sí. obra, todo lo que hago, mientras yo lo ofrezco, mientras yo lo vea, no me refiero a una compra, o sea, sino simple y sencillamente a veces hay cosas como te sales a hacer un súper, te sales acá a cosas muy triviales, si lo ofreces, se vuelve una obra santa. ¿Quién lo ofrece? ¿Sí? Si tú lo haces sagrado, ¿y cómo lo podemos hacer sagrado? Y aquí a Nelly le estaba diciendo que sí y más o menos. ¿Por qué? Porque hay de obras a obras, ¿no? Las obras que se hacen con Cristo, por Cristo y en Cristo, ¿no? Lo digo de otra manera. Las obras que hace Jesús en nosotros son las más santas. Porque yo le puedo pegar a mi hermano y digo, Señor, te lo ofrezco. Sí, sí te lo ofrezco, ¿no? Pero son palabras. Y obras son amores y no buenas razones, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo hacer una cosa buena. Puedo, no sé, a lo mejor ir a visitar a mis hermanos, ¿no? Yo. Y estar con ellos. Y estar con ellos, amándolos y recibiendo su amor, platicando. Claro que es un sacrificio. Si yo lo hago, eso, lo vivo conscientemente por Cristo, con Cristo y en Cristo, lo estoy haciendo sagrado. Estamos hablando ahí un poco también que tiene que ver, que tiene que ver con la entrega, ¿no? Entrego esta acción o esto que estoy pensando, haciendo, como entrega, ¿no? Como en una especie de entrega. Y por decir, como lo que estaba diciendo ahorita, agradable a Dios, no le voy a ofrecer algo que no, o le voy a entregar algo que sé que no va a ser agradable a Dios, como decíamos, golpear, no sé, tiene que ver con algo de eso, ¿no? Pero ¿se acuerdan de la anécdota? Y el tiempo avanza, y vamos en la primera lámina. Pero es importante, es importante. ¿Se acuerdan de aquella anécdota en la que Conchita Cabrera, creyendo responderle a Dios, ¿no? Porque ella quería responderle a Dios. Y creo que hasta le promete al Señor, no, Señor, ya no voy a ir al teatro. Ya no voy a ir al teatro. No me acuerdo el texto exacto, porque hace mucho que no lo leo y a lo mejor lo estoy desvirtuando tantito. Le pido perdón a Conchita y le pido perdón también a ustedes. Pero más o menos es así, ¿no? Señor, ya no voy a ir al teatro porque en el teatro ahí no se acuerdan de ti, ¿no? Es un lugar donde hay hasta blasfemias. No, Señor, te prometo que ya no voy a ir o ya no quiero ir, lo voy a hacer por amor a ti. Y Jesús le dice, a ver, espérame tantito. Primero, a tu esposo le gusta, ¿no? Ve con él. No sé si eso lo estoy agregando, pero yo estoy casi seguro que sí se lo dice. Segundo, si tú no me llevas, esto sí es, lo voy a parafrasear seguramente, pero esto sí es parte del texto. Si tú no me llevas ahí, ¿quién me hará presente? Entonces, ir al teatro, pero ir con Dios. Vivir ese momento con Cristo, hacerlo por Cristo y hacerlo en Cristo, es un sacrificio agradable a Dios. Y si ese vivir con Cristo, porque si ven la diapositiva dice, ofrezcan sacrificios. Es decir, si ir al teatro, ¿no? A pesar de que digan cosas que no me gustan o que van en contra de Dios, pero si yo me duelo con Dios, si eso no me gusta, si yo lo voy haciendo con Cristo, no solamente de palabra, no, Jesús, vete conmigo y vamos a bailar perreo. Sí, esa en tu acción no es como muy cristiano, ¿no? Pero si tú vas a una fiesta donde bailan perreo y tú te dueles con Cristo, ¿no? Y dices, ay, Dios mío, ¿cómo está la cosa? Ayuda a esta muchacha, ¿no? O si es tu hija, después hablas con ella y le explicas por qué no está tan bien eso. Es decir, si tú vas ahí con los criterios de Cristo, por Cristo, para Cristo, y entonces eso ya lo estás haciendo un sacrificio. Lo estás haciendo sagrado. Está Dios en el centro. Está Dios en la periferia de eso que estás haciendo. Ir al teatro, ir a un concierto, estar con mis hermanos, comiendo papitas y tomándome la cuba o la chela. Eso, si lo hago con Cristo, porque estoy en Cristo, y eso implica esforzarme para que mis palabras estén en sintonía con Jesús, para que mis obras estén en sintonía con Jesús, para que pueda anunciar, o sea,
lo voy a hacer mientras más sea en sintonía con Jesús, cualquier cosa que tú hagas, pero mientras no sea por Cristo, con Cristo y en Cristo, con los criterios de Jesús, con la doctrina de Jesús, con la persona de Jesús, entonces va siendo más verdaderamente un sacrificio. Y entonces esto que yo estoy haciendo sagrado, lo ofrezco al Padre. Digo, esta presencia de Jesús en mi realidad, ¿no? Este Jesús que está ya surgiendo en mi historia, es tuyo, Padre. Contempla a tu Hijo en mí. Eso es el apreciamiento, ¿no? Contempla a tu Hijo en comer papitas con mis hermanos. Pero, Padre, en ese caso, el sacrificio, porque como que uno está más acostumbrada a que el sacrificio es que estás haciendo, que estás ofreciendo algo que te puede, que te duele, pero en este caso no es necesario. ¿Qué dice el texto? Porque a veces van a decir, no, el padrecito nos quiere cambiar todo. El texto de la Lumen Gentium dice aquí, los bautizados son consagrados, ¿no? Por la regeneración y la unción. Y después dice, ¿por medio de cuáles obras? ¿Las dolorosas? ¿O qué dice aquí? Toda obra. Toda obra. Toda obra. Que por medio de toda obra del hombre cristiano le presenten al Padre la experiencia en que Cristo va surgiendo en la historia concreta. Ahora, hay un elemento, ¿no? Ofrecerle o hacer sagrado las cosas bellas puede ser mucho más fácil. No quiere decir que lo hagamos, ¿no? Pero puede ser mucho más fácil. Hay elementos, ¿sí, Maya? Sí, yo tengo, ahorita que lo estoy escuchando, se me viene en mi pasado, una conversación con una compañera, de un grupo que estaba yo hace tiempo, donde ella comentaba que ella no veía bien que los cómicos que dicen maldiciones o dicen malas palabras, digan, gracias, Señor, porque me das trabajo. Ella lo veía mal y yo siempre estuve en contra. Y ahorita lo que usted está diciendo me está dando la razón a mí, que pues él es su trabajo, él come de ahí y pues está dando gracias al Señor, ¿verdad? Porque pues es una bendición darle que se ría a la gente, ¿verdad? Claro que pues con malas palabras y todo, pues no es muy bien, ¿verdad? Pero él agradecía y ella estaba en contra de eso. Digamos que podemos ser muy estrictos, ¿no? Pero yo sí creo que depende, porque a veces las malas palabras no son para ofender, no es el mejor lenguaje porque alude a deficiencias o a ofensas, ¿no? Y eso no es cristiano. Si de verdad le agradece a Dios, o sea, en la intención, digamos que hay algo positivo, ¿no? Es más perfecto, o sería más perfecto que este cómico, pues no ofenda al prójimo. Y no, porque muchas veces los cómicos objetivicen a la mujer, ¿no? Sé que no es, o sea, no es para ofenderla, es para reírse. Para que se ría. Pero como sea, hablan a veces de elementos de mujer o de defectos humanos, ¿no? Y no es el camino más bello. A mí, por ejemplo, el Wiri Wiri, no sé si se acuerdan de él, es un cómico ya viejito, pero a mí me encantaba como cómico porque no necesitaba de grandes vulgaridades para hacerme reír. Cantinflas, no sé ustedes, a mí me hace reír más Tintán. Pero sin vulgaridades, de repente sí, una que otra, ¿no? Pero sin vulgaridades, tú puedes estar hora y media carcajeándote a lo mejor 30 minutos. Entonces, no es necesario, ¿no? Y creo que hay niveles. Sería más perfecto si él con su trabajo hace reír a alguien sin tomar elementos que aluden a defectos o a características de otras personas, ¿no? No obstante, yo, cuando estoy viendo a a una Yuridia se llama, la India Yuridia, que de repente sí es medio vulgar sota, pues sí, yo, viéndola, si de repente me incomodo cuando a lo mejor dice una grosería o a lo mejor no me rasgo las vestiduras, ¿no? Pero
si yo no participo de esa vulgaridad, pero a lo mejor lo estoy viendo, ¿no? Yo sí puedo hacer sagrado mi momento, a lo mejor no el suyo, pero mi momento, mi experiencia, el estar con mis hijos, mi momento de recreación, digamos, que sí podría llevar a Cristo a ese espectáculo. Yo, ¿no? Si yo lo que estoy haciendo voy con Cristo, por Cristo y en Cristo. Entonces, cada vez me van a parecer menos simpáticos aquellos elementitos en los que se usa algunas características del hombre, ¿no? O deficiencias para hacer reír al otro, ¿no? Pero es como sutil. Y decir una cosa, decir la otra es entrar en radicalidades, ¿no? Y no todo es negro y no todo es blanco. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Sí, padre. Ahora, yo con las cosas que me son más fáciles, puedo vivirlo, ¿no? Con Cristo, por Cristo y en Cristo. Leer, barrer, sí. O sea, puedo sacrificarlo y es decir, haciéndolo sagrado, haciéndolo con Cristo, por Cristo y en Cristo, se lo puedo ofrecer, ¿no? Mientras más lo viva con Jesús, por Jesús y en Jesús. Esa es la clave. No solamente son palabras, sino tiene que ir cada vez entrando más en sintonía con Jesús, cada vez más hacerlo verdaderamente consciente de que Él está presente, hacerlo presente, ¿no? Y hacerlo en razón de Él. Cualquier cosa. Pero una enfermedad a veces no está tan fácil, ¿no? A veces un problema económico no está tan fácil. Sufrir las consecuencias de mi propio pecado, pues no está bonito. Y cuando es del pecado de otro, pues menos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí, como también soy profeta, para poder hacer perfecto ese dolor, tendría sí que denunciar. Si yo recibo violencia en mi casa, no basta con que yo diga, Señor, te lo ofrezco porque es la cruz que me tocó. Pues no, ¿no? Te ofrezco esto junto con mi esfuerzo por cambiar la situación que no está bien. Y entonces, la consecuencia de el estar sembrando a Jesús hasta en mi matrimonio, eso sí es cruz. Puede causar dolor, mucho dolor. Y ese dolor, claro que es mucho más agradable a Dios. ¿Por qué? ¿Porque es dolor? No. Porque es una decisión consciente, porque me cuesta trabajo, porque estoy asumiendo las consecuencias y entonces, como implica muchísimos más elementos de mi voluntad, como implica muchísima más humildad, como implica muchísimos más elementos, con estos padecimientos, es decir, con el padecimiento de instaurando el reino, entonces, dice San Pablo, completamos lo que le faltó a la cruz de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no cualquier experiencia de dolor sí la puedo ofrecer a Dios, pero acuérdense, tiene que ir cada vez siendo más en sintonía con los criterios, con la doctrina, con la persona de Cristo y hacerlo en razón de Él, hacerlo para Él y hacerlo con Él. Para que lo que haga, sea lo que sea cada vez más verdaderamente santo, más verdaderamente cristiano. Y entonces, este sacrificio es cada vez más real, no nada más es de palabras, pero las palabras es un buen inicio, sino que va siendo más real, porque en esto estuvo Cristo conformado, Cristo surgió en esta situación, y eso se lo ofrezco al Padre, porque lo que le puedo ofrecer al Padre en realidad es al Hijo. Es lo único que le puedo ofrecer al Padre. Porque todo lo demás Él nos lo da. ¿No? Y entonces, el gran sacerdocio de Cristo fue la ofrenda de su persona. En la medida en la que su persona comienza a surgir en nuestra vida y en nuestras obras, y esa misma persona de Jesús, que se actualiza por medio de toda obra del hombre cristiano, entonces lo que le ofrecemos al Padre, mientras sea cada vez más Cristo encarnado en la historia, más perfecto, más bello es, y entonces más así anunciamos el poder de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Se entiende esto? Sí.
¿Se entiende esto? Sí, padre. A lo mejor se podría profundizar un poco más, pero creo que hasta aquí, ¿quién todavía dice, no, padre, a mí me queda esto mal? Esto yo no lo entiendo o yo aquí no estoy de acuerdo. Margarita, ¿tú alzaste la mano? Ahorita lo que está diciendo, yo entiendo como, por eso va teniendo uno la transformación, ¿verdad? De ir dejando a un lado todo el egoísmo, el rencor y todo eso, para poder que sea un sacrificio agradable. ¿verdad? Exactamente. Por eso al momento de quitarnos lo malo, ¿verdad? El pecado, lo que si decía malas palabras y eran ofensivas, ¿verdad? Como dice usted, hay veces que las dices y pues te da risa de la persona, ¿verdad? Pero cuando ya lo dices para herir, ahí sí ya es malo. Exactamente. Entonces, cuando ya deja uno todo eso, ¿verdad? Entonces ya es agradable y así ya lo puede ir cambiando y ahí es donde anunciamos con nuestra modo de ser o esto que traemos a Cristo. Exactamente. Sí, 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 sí. Es precisamente así. Y entonces, todos los bautizados somos sacerdotes. Y eso también es importante, porque entonces podemos pasar a la siguiente, bueno, pasamos al siguiente elemento. Dice, ¿quién lee este? Por ello, ¿Sí? Adelante, adelante. por ello todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios. Den testimonio por doquiera de Cristo y a quienes lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. Ofrézcanse a sí mismos como hostia viva. Es decir, como presencia real de Cristo, santa, agradable a Dios. Y entonces, aquí regreso a un tema que ya vieron ustedes, que es la cadena de amor. La cadena de amor a nosotros son las reglas, es la metodología que nos permite ir haciendo surgir a Cristo entre nosotros. Por eso es importantísima la cadena de amor, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí decían, entonces, ir de compras, sí y más o menos. Si son compras necesarias, está bien, ¿no? Pero cuando lo que se centra en mi compra o el centro de mi compra es el tener, hay que ir viendo, porque a lo mejor tener eso que estás comprando va a ser un obstáculo para que Cristo pueda surgir en ti. ¿Me explico? O, sí, ahí la compra, o al ejercer un liderazgo, ¿no? A lo mejor lo estás ejerciendo y la llamada es a que sea un servicio, pero a lo mejor a través de ese liderazgo hay elementos que en realidad me hacen aplastar a los demás, ¿no? Entonces ahí hay otra regla de la cadena de amor. Quítate tú del centro, ¿no? Ten amor por la pobreza. Que tu persona no sea tu centro. Que los otros, pues no, mis hijos son mi todo. Aguas. Porque si tus hijos son tu todo, ¿dónde queda Cristo? A un lado. Y entonces a lo mejor haces todo por tus hijos, con tus hijos y en el nombre de tus hijos. Y qué bonito. Para un pagano está padrísimo. Para un cristiano bautizado, somos llamados a hacer todo por Cristo, con Cristo y en Cristo, ¿no? Y eso hace que el servicio y el amor a los hijos sea muchísimo más fecundo, muchísimo más bello, muchísimo más satisfactorio, ¿no? O sea, que Cristo sea el centro no hace que todo lo demás lo tengo que renunciar a todo y, ay, entonces solo Cristo, Cristo, Cristo. No, y sí, es solo Cristo, 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 pero con Él, en Él y por Él, yo puedo vivir en la historia. Y todos los bienes toman un sentido diferente. Y todas las personas que me rodean tienen un sentido diferente. Y el amor que puedo probar por ellos es mucho más potente y fecundo. Y todo mi servicio o el poder que puedo ejercer es mucho más potente y fecundo. Y la obediencia que puedo ejercer, siempre estoy en cadena de amor, la obediencia que puedo ejercer, es decir, la escucha, me libera cada vez más.
y hace que lo que yo haga genere más vida. No sé si me estoy dando a entender. Sí, padre. Sí. Ok. Oiga, padre, Dígame. y de ahí de lo que está diciendo, pues podemos partir de que no forzosamente vas a convertirte en santo siendo un padre o una religiosa, sino desde tu trinchera, ¿no? O sea, desde donde estamos, exactamente, nos podemos hacer santos haciendo todo convirtiendo a Cristo en el centro de lo que hacemos, ¿no? Sí, aunque hay un punto ahí. Solamente los sacerdotes pueden ser santos. No. ¿Por qué? Todas. No, no todos. Solamente los sacerdotes. ¿Tanto? No. No. Las mujeres también. Pero todos somos sacerdotes, llamamos a ser santos, padre. Eugenia, no dice Eugenio, pero ¿quién eres? Claudia. ¿Claudia? Ay, sí. Claudia. En Heredia, Claudia, o sea. Entonces, ¿lo que estoy diciendo yo es mentira o está bien? Pues está bien porque todos somos sacerdotes. Creo. Porque ¿Crees? todos podemos ser santos, yo creo. Solo los bautizados somos sacerdotes. Bueno. Solo los bautizados somos sacerdotes. Muy bien. Podemos. Ah, no, sí somos sacerdotes. Solo los bautizados son Somos sacerdotes. Solo y todos los bautizados son sacerdotes. Y entonces yo les pregunto, y bueno, lo acabo de decir, pero parece que la hora y 40 minutos que he hablado no sirven para nada. Ay, no. No. Mi pregunta es, ¿quiénes pueden ser santos? Todos. Todos. Todos estamos llamados a ser sanos. Todos los bautizados. Todos los bautizados pueden ser santos. Sí. Los que no son bautizados tienen menos elementos, pero en la medida en la que un no bautizado va actuando consciente o inconscientemente en sintonía con el pensamiento de Cristo, se va adhiriendo a la iglesia, y ahí la iglesia lo llama que va, sin saberlo o sabiéndolo, va experimentando una inmersión de deseo. ¿Habían oído hablar de eso? ¿Bautismo de deseo? Sí. No. Sí. Hay 3 tipos de bautismo: el de sangre, los mártires, el del agua, el sacramental, y el de deseo. Entonces, en la medida en la que un no bautizado, consciente o inconscientemente, va actuando en sintonía con la doctrina y la persona de Cristo, va, sin saberlo probablemente, pero se va sumergiendo con su vida en la persona de Cristo. Y va asimilando las características de Cristo en su vida. Al final de su vida, cuando tendrá la revelación total, que estará en sintonía con el esfuerzo de su vida en la que ya se fue sumergiendo en Cristo, la inmersión seguramente será total. Si reconoce a Jesús ya, ¿no? Como aquello que ha estado buscando sin saberlo durante toda su existencia. Entonces, puedo decir... Marisa. A mis abuelitos les tocó ¿cómo se llama? Mis abuelitos desgraciadamente les tocó vivir lo del 20 de noviembre. Entonces, era un descontrol tremendo. Cuando muere mi abuelita, y mi mamá tenía pendiente de si realmente había sido bautizada o no mi abuelita, y tiene un primo hermano que es sacerdote, y le dijo, pero por la devoción, si no estuvo bautizada, por la devoción de tu mamá hacia Dios, eso es suficiente para estar bautizada. Sí, porque en su vida y con su deseo, se fue sumergiendo en la persona de Cristo, ¿no? Una inmersión que no es total, sino hasta que se ve cara a cara con el Señor y lo acepta como su único Salvador, ¿no? Ahí lo que fue viviendo en su vida será total. ¿Me explico? Sí. Padre, Padre. Padre, es como todos nos podemos salvar, ¿verdad? A veces los niños nos preguntan que las personas que no están bautizadas, ¿a dónde van cuando mueren? ¿Verdad? Y nosotros tenemos nos enseñaron que si estamos bautizados, podemos más llegar al cielo si seguimos el camino de Jesús. Sí. Pero también una persona que no está bautizada
como lo que está diciendo usted ahorita, si siempre hace el bien y no tiene malicia, ellos también pueden ser salvos y entrar al cielo. Sí, pero ¿por qué sí? De lo que les acabo de compartir, ya les di la respuesta, pero ¿por qué sí podría ser salvo? O sea, entra al cielo como criatura de Dios, no como hijo de Dios. Pero no, porque si en su vida se va configurando, se está poco a poco sumergiendo en la persona de Cristo y en la Trinidad, cuando llega en el cielo solamente hay hijos de Dios. Porque cuando llega en el cielo, ¿no? Ya ha iniciado su proceso de inmersión, es el bautizo de deseo. En el cielo tiene la oportunidad de reconocer o no a Jesucristo como el único Salvador. Si lo reconoce, la inmersión, es decir, el bautismo será total. Y entonces será hijo de Dios. ¿Me explico? La cuestión... Sí, porque con su actuar demostró hacer las cosas como Cristo te lo pide, ¿no? Exactamente. Pero la cosa, y que lo que es, para mí sería triste, ¿no? Que a mí me hubieran bautizado, a mí no me hubieran bautizado, que me bautizaran a los 60 años, ¿no? Ya cuando no iba a pecar. ¿Por qué? Porque yo sé que ya soy hijo de Dios. Yo tengo la certeza. Un no bautizado, no. ¿Pueden salvarse? Sí pueden. No es una garantía, ¿no? Tampoco el bautizado. Porque si el bautizado es ya hijo de Dios, pero actúa contrario a lo que es, en la resurrección, será una resurrección, dice San Pablo, de muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque en su vida y con sus obras, y en el momento de la muerte, no reconoció a Jesucristo como el único Salvador, porque se entrenó en este mundo a no ver más allá de su nariz, a no ver más allá de su ombligo, a yo, y entonces cuando verá a Cristo al final de los tiempos, cuando el Padre le dirá, ven aquí, hijo mío, él no tendrá la capacidad para reconocerlo, porque en este mundo se entrenó a ver solamente su ombligo, su yo. ¿Me explico? Sí. Pero recordemos, fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque solamente con Cristo y por Cristo y en Cristo se puede salvar el ser humano. Y entonces hay quienes, sin estar bautizados por el agua, en sus obras va ejercitando en el deseo, ¿no? Este sumergirse en Cristo consciente o inconscientemente. En el momento en el que lo reconoce, la inmersión, es decir, el bautismo será completado y en aquel momento será parte total de la iglesia, en aquel momento será cuerpo de Cristo, en aquel momento será hijo de Dios Padre. ¿Me explico? Sí. Sí. Padre, ¿puedo hablar? Sí. Yo tengo un sobrino que mi hermana no lo bautizó cuando estaba pequeño porque ella cambió de religión, pero a la edad de 17 años me dijo a mí, tía, ¿me bautiza? Le digo, claro que sí, mi amor. Entonces él tuvo que llevar un catecismo ya como a una persona adulta, y aquí en mi parroquia lo bauticé a la edad de 17 años. Pero la cuestión es que si yo te digo, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es nuestro Dios y Señor y Salvador, ya no se está ejercitando lo que Jesús dijo. Jesús dijo textualmente, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, si en una religión X o en una secta cambian la fórmula, no, pues en el nombre de Dios Padre, que es amor, y de Espíritu Santo, que es ternura, y ya no están haciendo lo que dijo Jesús. Entonces, no hay un bautizo sacramental, aunque en la vida cotidiana a lo mejor está ejercitando o se está bautizando por deseo. ¿Me explico? Pero cuando uno dice, ah, caray, a mí no me bautizaron realmente, hicieron algo ahí medio raro. Yo puedo, si no tengo la certeza, puedo confirmar el rito, es decir, por si las flies, ¿no? Lo vuelvo a hacer. Si estaba bautizado no cambia nada. Si no estaba bautizado en ese momento me transformo en hijo de Dios. Y si me tengo la seguridad de que no fui bautizado o lo que se hizo no es el bautismo que Jesús ordenó, ¿no? Se hace el bautismo y en aquel momento comienzas a ser totalmente hijo de Dios. A veces hijos indignos. ¿Y qué ocurre con los hermanos separados en ese caso
que lo hacen como una ordenanza, que se bautizan grandes, que porque sí, o sea, estoy aceptando que que Jesús es mi Salvador, pero no creen que sean sacerdotes, reyes y profetas. En ese caso, ellos no son sacerdotes, reyes y profetas. Hasta que no sean bautizados, no. O sea, pero que se bautizaron en su religión y en su religión no, para ellos no es así. Si el bautismo que ejercen algunas comunidades eclesiales utilizan la fórmula que Jesús mandó y lo hacen con agua, y dicen, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ya hay un bautismo. Ahí hay un bautismo. Y en ese momento, Dios da gracias sacramentales y confiere una misión a estas personas. Ahora, los otros 6 sacramentos son bien importantes. Los hermanos separados no lo tienen. ¿Por qué? Porque yo me voy alimentando de Jesús y los hermanos separados no. Y no se digan los de otras religiones. Por eso digo, pues no, qué triste los de otras religiones. Es misión de la Iglesia que todos se bauticen, ¿no? Para que puedan recibir el perdón de los pecados, alimentarse de Cristo, puedan recibir una fuerza especial en los momentos de la enfermedad, puedan poner a Dios como sello indeleble de su matrimonio, ¿no? Puedan reconocer que son llamados al servicio de la humanidad, son los sacramentos. Pero un hermano separado que cree solo en el bautismo y bautiza con lo que Jesús dijo, aunque sea separado, hay un bautizo sacramental, porque se hizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y serán hijos por la eternidad, aunque se vayan al infierno. Serán hijos, el Hijo habitará en ellos en una manera particular por la eternidad. Entonces también ahí es terrible, ¿no? Porque un hijo de Dios, ¿no? Un ser en el que habita o cohabita, por decirlo así, el único hijo, vivirá eternamente aislado de la comunión. Entonces, cada bautizado que se condena es un dolor terrible para el Padre. Lo voy a decir, no es tan así, porque parte del Hijo, por así decirlo, nunca estará con él, ¿no? Es gravísimo. Lo mismo un sacerdote, porque también el sacerdocio, el ministerial, imprime carácter, es decir, transforma toda la persona, configura en una manera más específica a la persona que es ordenada con la persona de Cristo. Ahora les voy a lanzar una pregunta que ya más o menos les hice. ¿Quiénes pueden ser santos? Los sacerdotes bautizados. Los sacerdotes, perfecto. Todos no, los bautizados sí, y como son los bautizados, entonces todos los sacerdotes existenciales, le llamamos sacerdocio existencial o sacerdocio místico de los fieles, ¿no? Pero ahí hay un sacerdocio, y regresamos a este tema. Nos faltan 5 minutos. Vamos a la diapositiva número 3. Esto es un elemento capital de la escritura de la cruz, y Conchita nos ayudó a entenderlo como nadie antes, ¿no? Ella descubrió este elemento, es el elemento capital. Conchita Cabrera de Armida se pone los lentes del sacerdocio de Cristo, y desde ahí empieza todo un camino espiritual. Y como somos sus hijas, sus hijos, entonces podemos descubrir que es en el ejercicio de nuestro propio sacerdocio que podemos ser santos. Si no vivimos nuestro sacerdocio, no podremos ser santos. Y Dios quiere, no me acuerdo ahorita la cita bíblica perfecta, exacta, pero dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Levítico, por ahí del capítulo, no me acuerdo si 12 o 18, dice, sean santos porque yo soy santo, ¿no? Lo dice Dios. Y en la carta de Pedro dice, sean santos porque su Padre es santo. Es decir, desde el inicio de la revelación de Dios hasta casi el final de la revelación de Dios, el deseo de Dios es que sea santo. Tu salvación pasa no solamente por la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, claro, sino por tu santificación, es decir, por tu configuración en Cristo. Y solamente pueden ser santos los sacerdotes existenciales, hombres, mujeres, niños, ministros de la iglesia, sacerdotes, presbíteros que fuimos llamados, ¿no? Que tenemos, aparte del sacerdocio existencial, el sacerdocio ministerial, que es en realidad un don que Dios ofrece a la iglesia para que los que viven el sacerdocio existencial lo puedan vivir en plenitud.
Y el sacerdote, esto sí es parte de la charla, nada más que me estoy adelantando porque ya nos quedan 2 minutos. El sacerdote ministro, ¿no? Vive en función de los sacerdotes existenciales, es decir, de todos ustedes, para que ustedes puedan ejercitar su sacerdocio, puedan ofrecer toda obra por Cristo, con Cristo y en Cristo al Padre, para que puedan hacer surgir a Cristo, ¿no? Y cada uno de ustedes colaboran con el sacerdote ministro presbítero para que su misión pueda cumplirse con cabalidad, ¿no? Entonces, el sacerdote ministro, el presbítero, trabaja para la iglesia, para vincularlas a Cristo, para sacrificarlas, para hacerlas santas, para compartir su palabra, para vincularlas entre ustedes y vincularlas con el Padre, y ustedes tienen la misión de santificar todo, pero también de trabajar en comunión con los ministros, sobre todo con los pastores, el Papa y los obispos, para que ellos cumplan su misión de santificarlos a ustedes. Es como un círculo virtuoso, ¿me explico? No hay una competencia, hay diferencia de grados, sí, porque el orden del presbiterado confiere un sacerdocio de grado, que difiere de grado, es decir, la impregnación, por así decirlo, de Cristo es mucho más real, mucho más actualizada, de manera que el presbítero que preside la Eucaristía no es solamente un laico Cristo conformado, sino que es realmente Cristo que se está ofreciendo totalmente por ustedes. El sacerdote que preside o celebra el sacramento de la reconciliación no es el sacerdote, ¿no? Luis Alberto. En el momento del ejercicio del sacramento es Cristo el único que puede perdonar los pecados, quien perdona los pecados. Esto es por el sacramento del orden del presbiterado, ¿no? Del orden sacerdotal, como se llama, pero es el presbiterado. Pero fieles, ¿no? Fieles todos que ejercitan su sacerdocio bautismal, junto con quien ejercita su sacerdocio bautismal y ministerial, unidos construimos el reino. Este no puede existir sin estos no pueden vivir su sacerdocio existencial sin este. ¿Me explico? Y juntos conformamos una comunidad, una gran comunidad, un pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué pueblo? Porque es una comunidad que está en el orbe, es la nueva área geográfica, porque vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, ¿no? Y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el orbe, ¿no? Hay un lugar geográfico en el que se encuentra la iglesia, pero la iglesia es la comunidad de aquellos que tienen características comunes, tienen una cultura común, no solamente son personas, es una comunidad que comparten una historia, que son personas concretas con características especiales y una cultura particular. Entonces, la iglesia sí es una comunidad, pero es también el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Y al ser el nuevo pueblo de Dios, ser la comunidad de Cristo y ser el cuerpo místico de Cristo, entonces todos juntos, todos los sacerdotes, ¿no? Es un pueblo de sacerdotes, es un pueblo sacerdotal, no es un pueblo, o sea, la característica esencial de este pueblo es que todos somos sacerdotes. ¿Se entiende esto? ¿Sí se entiende o no? Sí. Entonces, todos estamos llamados no solamente a ser parte de este pueblo, sino a ser y construirlo, es decir, a asumir estos elementos y voluntariamente desear que vayan surgiendo en la historia para que Cristo sea todo en todos, para que lo que sucede en el mundo sea Cristo conformado, se haga por y para Cristo, se haga con Cristo y se haga en Cristo. Esa es la gran misión de este pueblo, es decir, de esta comunidad con una cultura, una historia, una serie de características especiales y comunes de aquellos que son todos sacerdotes. ¿Me explico? Y entonces, todos, aquí se tapa, pero todos somos sacerdotes por el bautismo, como lo acabamos de decir. Quiere decir que todos somos un pueblo, una comunidad con características comunes de mediadores de la salvación, ¿no? El sacerdocio.
El sacerdote es el mediador, el puente, decían ustedes, la guía. Todos somos pastores, guías, claro que sí. ¿Quién de ustedes no es pastor de sus hijos? Guía de sus hijos. Lo son por el derecho natural, es decir, porque son educadores de sus hijos, pero por el hecho de ser sacerdotes, tienen sacramentalmente, también por el sacramento del matrimonio, donde Cristo es centro de sus matrimonios, sacramentalmente son pastores de sus hijos, son cabeza de esa iglesia doméstica, son guía, son puente, son enlace entre Dios y la comunidad, Dios y los demás. Y por el sacramento, ustedes son llamados a hacer memoria o signo sensible y eficaz de la presencia de Cristo con sus hijos y con sus hijos para el mundo. Entonces, cada uno de ustedes son mediadores de sus hijos y de sus esposos en mayor medida, ¿no? Porque con sus esposos están ligados por el sacramento. Y entonces, todo el pueblo de Dios, ministros y fieles, o ministros y sacerdotes místicos, tenemos la misma misión: trabajar por la vida digna y la salvación de todos los hombres. Y esto implica la predicación del Evangelio y, con amor y por amor, compartir la belleza de este tesoro para que cada ser humano sobre la faz de la tierra desee seguir a Cristo y sumergirse en Él. Es decir, ser bautizados. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. No, nosotros somos los fregones, vengas aquí, este que es el club más bueno, ustedes son pecadores malditos. No, no, no. Enamorando, dando razón de nuestro ser, decía hace 2 fichas, podamos hacer surgir en cada ser humano el deseo de sumergirse en la Trinidad, de bautizarse, de ser santos, de salir de sí mismos para generar vida. ¿Se entiende? Sí. Ahora, dice la Lumen Gentium y Pedro, es voluntad de Dios santificar y salvar al hombre, constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Somos pueblo de Dios, ¿no? Por lo que ya hemos dicho. Dice Pedro, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de la luz de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Primera de Pedro 9, esto de aquí. ¿Cómo ven? Maravilloso, ¿no? Entonces, todos somos sacerdotes. Es un pueblo porque es una comunidad es un pueblo que es comunidad, ¿no? Es un elemento importante, el primer elemento. Iglesia es un sujeto colectivo, esto ya lo vimos, sus integrantes se saben parte de una gran comunidad. Pero aparte de saberse parte de una gran comunidad, peregrinan en la historia, ¿no? Aquí habría que agregar un matiz a su manual si es que quieren después ir a leer lo que dice el manual. ¿Por qué? Porque sí es cierto que se ubica en su caminar histórico. Nosotros somos pueblo de Dios y estamos aquí en la historia. Es totalmente verdad eso que decimos. Y eso implica que tenemos que cambiar y transformar las estructuras. Pero la iglesia no solamente somos los que estamos en este momento histórico. La iglesia es toda la comunidad de los bautizados. Y entonces son iglesia también todos aquellos que nos han precedido en la fe por el bautismo. Y todos aquellos que vendrán. Son iglesia los que ya están en el cielo, los que están en el purgatorio y también nosotros. Y eso es un elemento importante, porque entonces en este momento histórico nos podría parecer como conveniente que para cambiar las instituciones, para cambiar la situación o para consolar el corazón podemos modificar algunos elementos de lo que dijo Jesús, ¿no? Nomás es tantito, pero esto hace que alguien no se sienta tan mal. Bueno, pues no, porque siendo iglesia tenemos un don y todos en comunión somos parte de un cuerpo. Y lo que nos hace vivir un momento histórico, que nos hace, claro, adaptarnos a la historia para transformar lo que en la historia no genera vida y no hace bien, pero estamos unidos a todos aquellos que nos precedieron, a las enseñanzas de nuestros pastores, de los apóstoles y de los padres de la iglesia, y unidos a los que vendrán. Tenemos que custodiar un tesoro.
¿no? ¿Para qué? Para que todo el pueblo de Dios, los que ya vivieron antes, los que estamos ahorita y los que vendrán, puedan cumplir la misión de ser mediación de Cristo con el hombre. Y esto implica ser fieles a Jesucristo y a su palabra. Si no, romperíamos la comunión con los que nos han precedido, con Cristo y a lo mejor con los que vendrán. ¿Me estoy explicando? Estamos en la historia para transformarla, pero la iglesia va más allá de la historia. La iglesia es ahistórica o atemporal, porque desde hace 2000 años la iglesia ha estado, y nosotros junto con ellos somos la única iglesia, la esposa de Jesucristo. Eso ya lo vimos. La iglesia, bueno, hay dos elementos, también ya lo dijimos, lo digo rapidísimo. Busca la intimidad con Dios a través de la oración, siempre es cadena de amor, y un amor apasionado de Jesús por el ser humano. Son como los elementos, dos dimensiones del amor de Jesús sacerdote. El amor al Padre, el amor al Hijo, ¿no? A los hombres, y precisamente porque lo que mueve es el amor, entonces Jesucristo une al Padre con el Hijo, con los hijos, ¿no? Con el ser humano, precisamente por su amor hacia el Padre, su pasión por Cristo, es en nosotros su pasión por el Padre y su pasión por la humanidad, ¿no? Ya la última reunión de obispos en América hablaba de esa pasión por Cristo, pasión por la humanidad. Pues la pasión de Cristo es la pasión por el Padre y la pasión por la humanidad, lo que hace que su deseo más profundo sea vincularlos para llevar al hombre hacia Dios y para traer a Dios al hombre. Los sacerdotes, ustedes, tienen esa misión, que todo lo mundano se vaya sacralizando, sacrificio. Que todo lo mundano Cristo vaya floreciendo y surgiendo. En todo. Barrer, ir al cine, ir al teatro, reír, llorar, y particularmente por la fuerza y todo el proceso en los momentos de dificultad y de dolor, ¿no? Particularmente ahí. Dice los estatutos en el número 14, entregando nuestra vida para que otros tengan vida. Con estos rasgos nos unimos a Jesús, sacerdote y víctima. Con eso termino porque ya me pasé 7 minutos de todo el tiempo que teníamos, pero es importante porque el único sacerdote de la nueva alianza ejercitó su sacerdocio no ofreciendo, como los de la antigua alianza, algo en su lugar, ¿no? Palomas, maíz o trigo, maíz no había, pero trigo, sino ofreciendo su propia existencia. Entonces nosotros somos la comunidad de los que seguimos a Jesús en un lugar histórico con una cultura particular. Somos un pueblo entonces, somos un pueblo de sacerdotes, porque somos sacerdotes, porque Jesús que habita en nosotros nos hace sacerdotes, y la expresión máxima del amor es la entrega de la propia vida, que no quiere decir la entrega de la propia persona en el momento de la muerte, sino de toda la vida, como lo hizo Cristo. Y es así. Ya no nada más en ofreciéndole al Señor lo que hago, sino todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago, que cuando está en sintonía con Cristo, puedo ofrecerlo como un sacrificio perfecto, inmaculado a Dios, ¿no? En la medida en la que todo lo que yo soy, hago, digo y pienso esté en plena comunión con Cristo, esta ofrenda se hace inmaculada a Dios. Es decir, entregamos al Hijo, al Padre. Y es eso es el elemento que salva. Lo otro es un proceso de sacrificación, por decirlo así, de sacrificio. Pero lo que más salva, lo que salva, es aquello que en nosotros es todo de Cristo, todo por Cristo, todo con Cristo. Y eso ofrecido al Padre. Eso es lo que nos dice San Pablo. Nosotros con nuestros padecimientos completamos lo que le faltó a la pasión de Cristo. Es decir, cuando Cristo ya se dio totalmente Él, pero en la medida en la que nosotros nos ofrecemos totalmente a Él, se completa lo que le faltó a la pasión de Cristo, que es tu voluntad, que es tu ser, que es tu sí, que es tu deseo de que todo lo que tú eres, sientes y pienses esté en sintonía con Cristo, para que eso sea lo que ofrecemos al Padre. Y podamos decir en cada Eucaristía, como dice el sacerdote, ¿no? Donde alza el pan consagrado. Pero en el pan consagrado nosotros ya nos colocamos. Y colocamos todo lo que somos. Y tratamos de quitar lo que es pecado, lo que no es de Dios, lo que no construye vida, para que estemos ahí con Cristo. Y entonces
el sacerdote a nombre de toda la comunidad diga, por Cristo, ¿no? Nosotros por Cristo, con Cristo, nosotros con Cristo y en Cristo, alza a Jesucristo y a nosotros, o lo que de Jesús está en nosotros, con el pan consagrado, dice, a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Me explico? De la Eucaristía, claro que es capital para que el ejercicio de nuestro sacerdocio existencial en la persona del ministro se haga totalmente Cristo, ¿no? Y la ofrenda sea limpia, santa, inmaculada a Dios. Y creo que ya me están justamente diciendo, Padre, ya se manchó. Dice por No, ahí. al contrario, Padre, le damos las gracias. Muchísimas gracias, Padre. Muy iluminativo. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Faltaban algunos elementos, una página que pueden ir al manual, pero la verdad es que tenía muchas ganas de que entendiéramos por qué, porque si no hubiera sido solo, somos sacerdotes, ok, palomita, ya dimos el tema. Y no solamente es repetir lo que nos dijeron, sino comprender y que de verdad podamos tener plena certeza de que lo que nos está predicando el apostolado de la cruz es verdad que genera vida. Es el único camino de santidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque la espiritualidad de la cruz solo pide una cosa, la santidad. Y solo ofrece una cosa, la santidad. Y ustedes, por gracia de Dios y yo, somos llamados a esta espiritualidad, ¿no? De sí quería que entendiéramos por qué somos sacerdotes, qué es el sacerdocio, de dónde viene el sacerdocio. No son palabras, son hechos. Es una transformación real, es una misión no de nombre, no porque nos adherimos voluntariamente y ya. No, es porque existencialmente somos eso. Y no seremos plenos hasta que no seamos lo que somos plenamente, hasta que no desarrollemos todas nuestras capacidades y potencialidades. Y ya, me voy a callar. Muchas gracias. No, así es, Padre, muchas gracias. Porque si nos recordó, ya se salió el Padre, no, por ahí está, ¿verdad? Porque realmente nos recordó, o sea, nos fuimos desde el bautismo, ¿verdad? Lo importante que es para esa diferencia de ser hijos, ¿verdad? Y ser criaturas. Y pues también nos recuerda que pues tenemos que hacer pues acciones, ¿no? Y de motivarnos a tener esa actitud pues para entregar nuestro día a día, pues para en comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? No solamente por nuestra familia, sino por todo el mundo, pues para la salvación y pues porque eso es la tarea que nos dejó el mismo Jesús aquí, ¿verdad? En la tierra. Exactamente. Ahora, una cosa, ofrecer verbalmente nuestro día es ya un primer paso, ¿eh? O sea, sí, por ahí ya empieza, porque es mi voluntad de darte lo que soy. Pero mientras más ese día, esas acciones estén en sintonía con Jesús, el sacrificio es más real, más auténtico. La persona de Cristo es más real y mi ofrenda al Padre que salva es más verdadera, más auténtica y tiene más frutos para la iglesia, ¿no? De sí, hay que comenzar con la voluntad, pero es necesario que pasemos a que toda nuestra vida sean actos de amor, cadena de amor, actos de amor unidos unos a otros, ofrecidos todos como una ofrenda perenne e inmaculada a Dios. Ahí ejercitarás plenamente tu sacerdocio y dejarás que el sacerdocio de Cristo surja plenamente en ti. Dejarás que tu sacerdocio surja en plenitud. Yo puedo seguir hablando, pero... No, gracias por todo, la verdad, y gracias a las señoras por conectarse, por, como dijo usted, dejar estas cosas a un lado y darse el tiempo para estar en este tema, ¿verdad? Porque sabemos que tienen siempre, pues, muchas actividades, pero la verdad es muy enriquecedora y escucharlo del asesor de usted, el padre Luis, ¿verdad? La verdad que nos queda, yo creo que a todas muy aterrizado por si teníamos alguna duda de este tema. Las agradezco a todas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos con mucho gusto. Que Dios me las llene de bendiciones. Dios lo bendiga. Igualmente, les voy a dar la bendición si están de acuerdo para terminar y ya después si hay otras indicaciones se las damos. El Señor esté con ustedes.
Igualmente. Y con tu espíritu. Gracias, Ali. Que el Espíritu Santo, que es fuente de pureza, se las comunique por medio de la cruz y guarde sus cuerpos, sus almas, sus corazones siempre puros y sin mancha. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Perdón por pasarme ya casi 10 y tantos minutos. Gracias, Padre. No pasa nada. Gracias por su tolerancia a nuestras preguntas. Buenas noches. Con mucho gusto.